Es el amigo Tomás Mojarro el que ahora nos platica. Pues gracias, y esta vez Mario Moreno, personaje discreto en cuanto a su vida personal y sin embargo polémico, controvertido. ¿Quién fue Mario Moreno? ¿Quién fue Cantinflas? Poco sabe la gente, el público poco sabe de su vida privada. Eso sí, sabe bien que desde la carpa el cómico se erigió en representante de ese mexicano buscavidas, inescrupuloso, desenfadado, que abandonó más tarde la vecindad y los barrios bajos para encarnar a personajes menos arrabaleros y más cercanos a la clase media, digamos. Mucho se habla y se analiza de ese Cantinflas que yo recuerden. Ahí está el detalle, el de la cintura caída, la gabardina, el hablar enrevesado, pero el propio Mario Moreno dio una definición de sí mismo que me parece, bueno, pues la más cercana a él. Este hombre había aceptado que su personaje Cantinflas se convirtiera en mascota oficial de la selección nacional en el Campeonato Mundial de Fútbol México 86. 8 días después renunció. Una inesperada polémica, descalificaciones por todas partes y ataques a su persona lo llevaron a redactar un texto que explica el origen y el carácter de su personaje. El texto se llama En defensa propia y dice cosas que me parecen definitorias del personaje como del propio Mario Moreno. Dice: comprendo que haya personas que no estén de acuerdo con esta honrosa distinción y estén en su derecho de ser el abanderado, la mascota oficial, que estén en su derecho, pero en lo que no estoy de acuerdo es que al protestar lo hacen exponiendo razones muy personales que llegan casi al insulto al analizar el personaje de Cantinflas. Sigue diciendo: entre algunas de las cosas que se han dicho, se argumenta que Cantinflas pertenece al grupo de los marginados y que es un lastre social, que es denigrante que represente a la selección, que en sus películas nunca ha presentado ni a obreros ni a campesinos, sino otro tipo de profesiones no dignas, que es vergonzoso que nos represente una gente con estas características, que Cantinflas es un mito. Y entonces dice: quiero aclarar que mi personaje Cantinflas sí pertenece al grupo de los marginados. Cantinflas y yo efectivamente nacimos en un ambiente de pobreza digna, de esa pobreza que carece de lo más indispensable, pero nunca fuimos un lastre social. Fuimos pobres, pero con dignidad. Nunca asaltamos a nadie, nunca robamos, habla en plural él y Cantinflas, nunca robamos, ni fuimos corruptos. Surgimos de la carpa y por apoyo permanente del público, de todos los públicos de habla hispana, escalamos alturas en el corazón de la gente que nunca en nuestras prolongadas privaciones hubiéramos soñado alcanzar. Cuando se habla de que solo he representado en mis películas profesiones no dignas, quiero recordarles que he sido maestro, sacerdote, bombero, doctor, pasante de leyes, patrullero, albañil, burócrata, fotógrafo, barrendero, piloto aviador, gendarme y hasta diputado. Cantinflas significa una realidad, un marginado, pero no un derrotado. Significa el esfuerzo permanente de un hombre que quiere llegar a ser alguien en la vida. Cantinflas quiere ayudar. Es, dentro de su pobreza, un optimismo viviente. Cantinflas rompe los convencionalismos
para protestar contra toda injusticia social, él dice. Con su lenguaje enredado, se defiende para no confesar que no sabe lo que debería saber. Ese lenguaje cantinflesco, que parece no decir nada, no solo lo usan los marginados de las zonas urbanas, sino los encumbrados cuando no les conviene decir lo que deberían decir, y recurren al lenguaje de Cantinflas y dicen, no es bueno ni es malo, sino todo lo contrario. Aquí termina la defensa, que así se llama su carta de aclaración, que escribió en el 85, antes de que se llevara a efecto el Campeonato Mundial de Fútbol México 86. Por lo que se refiere a la forma de hablar de Cantinflas, para mí es muchísimo más importante que lo que él apunta en su defensa. Pues es todo y muchas gracias. Ándele pues. Cantinflas fracasó en Hollywood. Bueno, no fue un éxito como esperaban. Actuó en 2 películas muy importantes y sin embargo, pues no lució, no brilló. Sí, sí, ciertamente tuvo éxito en La Vuelta al Mundo en 80 días. Brilló, era una especie de escaparate de exhibición de las grandes estrellas del momento, y ella alterna ahí con Frank Sinatra, con Marlene Dietrich, con un cómico muy famoso en aquella época, Red Skelton, y así con varios más. Entonces deja buen sabor y por eso hacen Pepe. Pero ahí es donde sí, nada, ni allá ni acá. No gustó. Dicen que el que se negó rotundamente a incorporarse a Hollywood fue Cricri, porque no quería que le desbarataran las ilusiones que le había forjado en todos los niños entonces habitantes en este país. Pero después hicieron una película horrorosa. Patética. Horrible, igual que su homenaje en el que viene Mireille Mathieu, como se diga, Emanuel y no sé quién más. No, horrible. El señor merecía cosas mejores. A ver cuándo conocemos por qué María Félix también se negó a filmar en los sets de Hollywood. A pesar de que fue a otros países, Argentina, Italia, España, Francia, pero no quiso ir a Hollywood. ¿Cuál sería la razón? Hay personas que sienten repugnancia por el inglés y se niegan a hablar en ese idioma.